Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tema nuevo, el cubo de un binomio. Es decir, la suma de dos cantidades elevadas al cubo o bien la diferencia de dos cantidades elevadas al cubo. Para obtener el cubo de dos términos hay que saberse algunas reglas. Así es que si me preguntas si te lo tienes que aprender, sí. La primera regla es el cubo del primer término. Segunda regla, el triple del cuadrado del primer término por el segundo término. Tercera regla, el triple del primer término por el cuadrado del segundo término. Cuarta y última regla, el cubo del segundo término. Con respecto a los signos, cuando se realiza la suma de dos cantidades elevadas al cubo, todos los signos serán más. En cambio, en la diferencia de dos cantidades elevadas al cubo, los signos se alternarán, empezando con el signo menos. Así tendremos menos, más y menos. Ahora llevemos esto a la práctica. Tenemos a más 1 al cubo. Las reglas dicen, el cubo del primer término. Como es más, todos los signos serán más. Más el triple del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple del primer término por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. Bien, ahora voy a comenzar a realizarlo. El primer término es a la 1 porque no tiene exponente. El cubo de a la 1 es a la 1 por a la 1 por a la 1, lo que me dará a al cubo más. Antes de hacer multiplicaciones, tengo que quitar los exponentes. El triple del cuadrado del primer término. El primer término es a la 1 y a al cuadrado es a la 1 por a la 1, lo que me dará a la 2 por el segundo término más el triple del primer término por el cuadrado del segundo. 1 por 1 es 1, más el cubo del segundo es 1 por 1 por 1
1. Ahora diré el cubo del primero más 3 por 1, 3 por a al cuadrado, 3 a al cuadrado, más 3 por 1, 3 por a son 3a, más 1. Súper fácil, ¿no crees? Solamente hay que poner atención y saberse muy bien las reglas. Este ejercicio es una diferencia al cubo. Hago énfasis en eso porque los signos van a ir alternados. El primero es el cubo del primer término menos el triple del cuadrado del primer término por el segundo. Como ya puse menos, ahora va a ser más. El triple del primer término por el cuadrado del segundo término. Como puse más, ahora es menos. Recuerda que hay que alternar los signos cuando es una diferencia. El cubo del segundo término. El primer término es x a la 1. X a la 1 al cubo es x a la 1 por x a la 1 por x a la 1. Lo que me va a dar x al cubo. Menos, ahora primero quito los exponentes. El triple, x a la 1 al cuadrado, es x a la 1 por x a la 1. Lo que me dará x a la 2 por 2. Más el triple del primer término por el cuadrado del segundo. 2 al cuadrado es 2 por 2 y 2 por 2 es 4. Menos el cubo del segundo término, que será 2 por 2 por 2. Así es que 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Continuamos. X
al cubo menos 3 por 2, 6, 6 por x al cuadrado, 6 x al cuadrado, más 3 por 4, 12. 12 por x serán 12x menos 8. Y ese será mi resultado. ¿Verdad que estuvo muy fácil? Comencemos. El cubo del primer término. El primer término es 4x al cubo más el triple del cuadrado del primer término por el segundo. Como es más, todos los signos serán más. El triple del primer término por el cuadrado del segundo. Más el cubo del segundo. Ahora yo digo, 4 al cubo es 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. 16 por 4 son 64. X1 al cubo es x1 por x1 por x1. Por lo tanto será x1 por x1, x2 por x1, x3. Enseguida quitaré los exponentes. Más el triple por el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es 4x por 4x. 4 por 4, 16. x1 por x1, x a la 2. Por 5. Más el triple por el primer término por el cuadrado del segundo. Y el cuadrado del segundo es 5 por 5. 5 por 5 son 25. Más el cubo del segundo término, que es 5 por 5 por 5. Por lo tanto, 5 por 5 son 25. Por 5 son 125. Así es que tenemos 64 x al cubo más
3 por 16 me dan 48x al cuadrado. 48x al cuadrado por 5 me dan 240x al cuadrado. Más 3 por 4x son 12x. Por 25 me dan 300x. Más 125. Y ya tenemos nuestro resultado. Este siguiente ejercicio es una diferencia. Por lo tanto, debemos recordar que hay que alternar los signos. Sin embargo, las reglas son las mismas. Así es que yo digo, el cubo del primer término menos el triple del cuadrado del primer término por el segundo término. Ahora, como puse primero menos, voy a poner más. El triple por el primer término por el cuadrado del segundo término. Menos, estamos alternando signos, el cubo del segundo. Ahora voy a quitar exponentes. Será x2 por x2, x4 por x2, x6 menos el triple del cuadrado del primero. x2 por x2 son x4. Por 3y más 3 por x2 por 3y al cuadrado. 3 por 3, 9. y1 por y1, y2. Menos 3 al cubo. 3 por 3, 9. Por 3, 27. y1 por y1 son y2. Por y1, y3. Terminemos. X a la 6
menos 3 por 1, 3. Por 3 son 9. X a la 4, Y a la 1. X a la 4, Y a la 1. Más 3 por 1, 3. 3 por 9, 27. X a la 2, Y a la 2. Menos 27 Y al cubo. Y así termina nuestro ejercicio.